Denise Langerand es guionista profesional y co-guionista de la película Las Tinieblas, dirigida por Daniel Castro Cimbrón, que ha ganado los premios a Mejor Guión del Festival Feratum y el Premio del Público del Festival Internacional de Cine de Morelia. Formó parte del equipo de escritores de las exitosas series Hasta que te conocí y El Albergue, entre otras. Ha creado series originales y es socio de El Garfio, donde ha asesorado numerosos guiones y argumentos cinematográficos. Su guión de Vampiros y Narcos ganó el 5º taller de perfeccionamiento de guión de terror Fernando Méndez y fue finalista del concurso nacional de guión del GIF. Está a la cabeza del proyecto editorial independiente Le Mortier Comics, donde ha publicado 3 novelas gráficas: El Gato, de Vampiros y Narcos y El Peor de los Mundos. Bueno, soy Denise Langerand. Soy guionista de profesión. Me dedico a escribir guiones, normalmente de cine y de televisión y de cómics, ¿no? Aquí estamos por los cómics. De hecho, los primeros guiones, tengo 3 libros que estoy sacando en serie. ¿Puedo mostrarlos? El Gato es el primero, que es la única historia que ya tengo completa. Está en 3 tomos, ¿no? 150 páginas de esta historieta, que es como de humor negro, ¿no? De acción, de aventura, de un héroe que no tiene poder, tiene muchas vidas y lo matan a lo pendejo. De eso trata la historia, de ese humor, ¿no? Y es periodista, es un periodista al que matan muchas veces. Creo que para ser periodista en México tendrías que tener varias vidas, ¿no? Porque se los despachan muy, muy rápido. La siguiente historia que estoy trabajando es esta, de Vampiros y Narcos. Esta la ilustra Mauricio Alonso. Me gusta mucho lo que hace, ¿no? Estas 2 portadas son de él y los interiores también. De esa van a ser 5 tomos, y pues ahorita nos faltan 8 páginas para el tomo 3, ¿no? Tenemos dos listos y esperemos que basta para la mole ahora en octubre. Y esperemos terminar el año. Y la última historia que hago es esta, del Peor de los Mundos. Tiene su continuación, Los Mundos Peores. Esa la hago con un artista paraguayo, se llama Jorge Hermosilla. No tengo el gusto en persona, pero a distancia. Van a ser 4, nos faltan 3 tomos para terminar la historia. Pues eso hago, bueno, y escribo las historias, trabajo con ilustradores y yo edito los libros para dar a conocer lo que estamos haciendo. Yo siempre he amado los cómics, ¿no? Así, los primeros libros que había en mi casa, había los Tintín, y esos leí de chavo. Y leí los Asterix, y empecé a leer leyendo historietas, sobre todo las franco-belgas, la verdad. Y luego he crecido y siempre me gusta leer. Si puedo leer un libro de literatura o un cómic, muchas veces voy a escoger una novela gráfica, ¿no? Así, me gusta mucho. Creo que hay una retroalimentación muy chida entre el cine y el cómic, ¿no? De hecho, tanto de repente ves imágenes en el cómic que no puedes ver en el cine y de repente ya los ves en el cine, ¿no? Así de unas tomas que antes eran imposibles, ya las puedes empezar a ver. Como al revés, me parece que cada vez más la narrativa cinematográfica dicta cómo se están construyendo las historias en los cómics, o bueno, en la narrativa gráfica en general, ¿no? Como que siento que los 2 mundos son primos, ¿no? Y cómo empecé con eso, en realidad, yo tengo estas 2 historias, El Gato y Vampiros y Narcos, eran guiones de cine que yo escribí. De hecho, El Gato lo escribí como en el 2009 y Vampiros y Narcos en el 2010, por allí, ¿no? Con Vampiros y Narcos he ganado concursos de guión, me fue bien con esa historia, pero me topé con una realidad que son historias políticamente incorrectas, ¿no? Un poco violentas, con toques de humor, ¿no? De humor negro, y esa mezcla hace que sea muy difícil, y un poco caro también por la acción que
que las dos llevan, y eso hace que sea casi imposible que esas historias se hagan en cine en México en este momento. Porque, bueno, los que conocen de cine, pues saben que empresas son las que deciden qué proyectos apoyan, ¿no? Para dar su dinero para que se haga la película, con los del ICR, no sé qué. Y pues las empresas no quieren verse asociadas a proyectos políticamente incorrectos. Entonces, estas historias que a mí me gustan mucho, no iban a salir a la luz, ¿no? O sea, me tardé mucho hice mi luchita, toqué muchas puertas, luego me di cuenta, pues es que no va a suceder. Entonces, en lugar de tener esas historias en un archivo en la computadora, en el cajón de mi escritorio, pues dije, ¿por qué no las hago historietas? ¿No? Y empecé con el gato. Un poco para probar suerte. Intenté con un ilustrador, luego con otro, y al final pues empecé a trabajar con Mitzi Trujano, y con él hice las primeras partes, las primeras 100 páginas, y luego seguí con otro ilustrador con el que terminé la historia, para ya terminarla, ¿no? Ya darle el cierre. Y la verdad me gusta mucho, me estaba gustando mucho lo que estaba haciendo. Me parece que este medio es como muy rico y me dio como ciertas libertades, ¿no? Pues uno de poder ver la historia y poder compartirla, que es una cosa que en un guión nadie lee los guiones, ¿no? Una historieta la gente sí se interesa por ellas. Y es muy padre, pues casi es la película, o sea, tienes los diálogos, tienes las imágenes, las acciones, lo único que no hay pues, es como el manejo del tiempo, ¿no? La música, o sea, sí hay otros elementos que no están, pero bueno, tienes onomatopeyas y hay otras maneras de contar la historia, y siento incluso que a la hora de adaptarlo para cómic, pues se fortaleció toda la parte visual de las historias, ¿no? Porque pues, a huevo tienen que estar imágenes fuertes ahí pues, en la historieta. Y pues la verdad me gustó mucho, y la última historia esa de El peor de los mundos la escribí directo para cómic. Para novela gráfica, ¿no? Así la pensé. Primero fue un tomito y luego vi una continuación y la escribí los otros 4 tomos, y esa nunca fue pensada para cine. O sea, no quita que en algún momento se pueda adaptar para cine, pero fue una historia pensada en el cómic, que al final de cada 20 y tantas páginas, pues se dé un cierre y siga la historia, ¿no? Y de un giro, lo cual está padre. Y ahorita justo yo sigo con esa disyuntiva porque me gusta mucho, pero también es cansado, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado a crear historias, pues, largas, si tú quieres, ya sea de series de televisión o largometrajes, y ya vi que un largometraje, pues, el equivalente es entre 150 y 200 páginas de cómic. Entonces, bueno, o como yo escribo, ¿no? Por lo menos. Entonces, pues si yo no dibujo, necesito conseguir a alguien que dibuje 200 páginas. No hay tantos que tengan como ese oficio aquí en México, y el tiempo y la disposición, y pues, si no hay que conseguir el dinero. O sea, son como muchos factores que son padres, pero bueno, son complicados. En mi caso, porque no dibujo. Varios de los compañeros, de hecho, la gran mayoría de los compañeros son ilustradores, ¿no? Y ellos ilustran sus propias historias. Entonces, pues ellos tienen las de ganar porque no le tienen que pagar a nadie más que a la imprenta a publicarse. No es mi caso, ¿no? Bueno, esa es de las cosas que complica todo, pero es un medio que me gusta mucho. Me gusta mucho también el trato, ¿no? Que pueda estar con la persona enfrente que lee tu historia y regresa, ¿no? Y quiere más. Y, no sé, está como muy bonito tener ese contacto con el público, que creo que escribir para cine y para televisión, pues no te da, porque nadie te pregunta nada. O sea, cuando terminas el trabajo, pues ya sale al aire, y la mayoría del tiempo nadie se fija en quién lo escribe y eso. Es la verdad. Y aquí, pues sí, te sientes más como, pues, involucrado, ¿no? Y tienes que presentar tu trabajo, interesar a la gente. Creo que eso está chido, ¿no? O sea, me gusta poder sacar mis obras. Y tengo que, ahora el conflicto que tengo es si sacar mis nuevas historias directo en cómic
¿no? Ya sin escribir guión de película y a ver si algún día alguien lo quiere adaptar o, o si sí seguir haciendo la luchita de, no, esa es una película y tratar de venderla así. Es que la verdad pagan bien las películas, ¿no? Si es que las logras. Sí, es que, ¿cuánto tiempo llevo? Es que empecé creo que en el 2017. Lo que pasa es que a mí me agarró la pandemia muy, muy feo. Empecé, no, de hecho, mucho antes, como en el, sí, a lo mejor por ahí del 2015, a tratar de hacer, adaptar el gato. Y como que no me funcionó, creo que estaba muy verde, ¿no? Así de cómo, o sea, no supe explicar cómo me gustaría que se viera los personajes, el look, todo eso. Y ya luego pasó un cierto tiempo, encontré otro ilustrador y con él como que supe más llevarlo a una cosa que me estaba gustando lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces empezamos 2017 a trabajar juntos. Um, Fue como un año que él estuvo ilustrando, de 2018, sí, no, bueno, un año estuve ilustrando, 2000, sí, de 2007 a 2018 estuve ilustrando. Y luego cuando tuvimos el primer tomo completo, que el primer tomo es de más de 60 páginas, ¿no? 64 páginas, y pues ahora tengo que aprender a editarlo. Entonces, sí, me tardé un rato en sacar la primera edición. Pues ya sabes, así recorriendo el Algarín y la Obrera, y yendo de un taller a otro, así con a las portadas de un lado y así al barniz, y luego del barniz a la pleca, y de la pleca al... Mira, ya sabes, un relajo que fue muy bonito. O sea, aprendí mucho allí. Eché a perder bastante material también, por pendejadas, pero pues aprendí a editar los libros, ¿no? Saqué el primero, me parece que sí fue en 2018, en septiembre, la primera edición del Gato, y de ahí, pues ya sabes, la primera, es como amor-odio, ¿no? Porque tú crees que sacas tu primer libro y que multitudes de lectores se van a aventar sobre él para leerlo y pues te das cuenta que no es así, que tienes que promoverlo y darlo a conocer y aunque tu historia esté padre, pues que exista no es suficiente, ¿no? Entonces, bueno, me topé con esa realidad y seguimos trabajando, saqué una segunda edición más pequeña porque tomé un taller con Edu Molina y él criticó mi fuente, por ejemplo, ¿no? Dice, no, esa fuente está muy fea y no sé qué. Usa una fuente más como de cómic, que se parezca más a la letra manuscrita. Entonces aproveché para hacer unos arreglos de la historia y le cambió toda la fuente y demás. Y saqué la segunda edición, que es esta que está más pequeña, ¿no? Um, Me estoy perdiendo. ¿De qué estaba hablando? Sí, del tiempo que llevo haciendo. Y de ahí saqué esa segunda edición justo antes de la pandemia. Y me agarró la pandemia. Entonces, la verdad, durante todos, apenas en diciembre del año pasado, publiqué libros de los que había estado trabajando, porque había estado trabajando en El Peor de los Mundos, en Vampiros y Narcos, y en la continuación del Gato, pero no había dónde sacarlos, porque no había manera de hacer una presentación, todos los eventos estaban cancelados, la gente no salía. Entonces, más bien en estos años me dediqué pues, a seguir avanzando en las historias, ¿no? Porque muchas veces yo pongo los diálogos y eso, pues, hacer la edición y pues preparar el material básicamente. Y cuando fue eso, en diciembre fue la mole chiquita de Navidad y me invitaron allí. Entonces, pues ya imprimí material para poder estar ahí, ¿no? Y luego fue la mole, la grande, la de marzo, saqué los segundos tomos y pues así, o sea, ya sí, he seguido con la historieta, o sea, llevo como 5 años haciéndolo, pero en realidad la gente parece que llevo apenas como 2 o 3 años, ¿no? Porque me agarró la pandemia en medio donde pues, no había manera de mostrar lo que hacía. Lo primero que leí fue Tintín, ¿no? Y yo creo que sí es una influencia para mí. Eran historias de aventura, medio cómicas, ¿no? El héroe también era un reportero, que yo creo que se me quedó muy clavado. Tengo muchas historias con reporteros
héroes, ¿no? Heroicos. Me parece heroica esa profesión, ¿no? Más en un país peligroso como lo es México. Um, él es una influencia. De hecho, mucho de lo que leí de niño, ¿no? Así, Uno, Asterix, Luke, todos estos creo que marcaron mi infancia, más que nada, ¿no? Y luego, creo que más, después, así, corte A, yo creo que es el cine. O sea, mis grandes influencias fueron en el cine. O sea, mi jefe compró una tienda con un videoclub, ¿no? Entonces, de un día para otro tenía cientos de películas y todos los días de mi vida he visto una o dos películas al día, ¿no? Desde que soy chavito. Y pues, sí me gusta. Y la mayoría, cuando era joven, pues era como el cine gringo y eso, pues sí, sí te termina marcando. Ya después, de hecho, creo que hasta que vine a parar a México, ¿no? Así en los cineclubs, conocí unas obras muy locas, ¿no? Así, tanto del underground gringo, así como Pink Flamingo, de John Waters y cosas más locas, que me abrieron el panorama de, oh, Jodorowsky, ¿no? Así, Santa Sangre de Jodorowsky me encanta. Y los cómics de Jodorowsky me fascinan, todos me parecen muy buenos. Quisiera que fueran mi influencia, ¿no? pero, pero no sé qué tanto puedan ser o no, ¿no? Así, me gusta mucho lo que él hace, solo que, sí, eso. Ojalá sean mis influencias. Así, me gusta mucho Hitchcock, Tarantino, ¿no? Robert Rodríguez, también esa onda de serie B, también con ondita, ¿no? Así, me gusta. También hay obras más reflexivas que me gustan. No sé, creo que ahorita están en una onda un poco más seria, tal vez, como que está dando una vuelta. Eso sí ha sucedido, como que mis obras tanto El gato como Vampiros y Narcos, son obras que escribí hace más de 10 años, ¿no? Entonces ahorita lo que estoy escribiendo está un poco desfasado lo que hago ahora con lo que estoy publicando ahora, pero bueno, en algún momento se va a empalmar todo, ¿no? Cada historia ha sido un poco diferente, la verdad. Yo llevo 20 años escribiendo, ¿no? Escribiendo historias, sobre todo guiones de cine, ¿no? Y varias de esas historias, de hecho, con El gato y también Vampiros y Narcos, pero El gato es yo creo que el guión que más he reescrito en mi vida, ¿no? Porque con él aprendí a escribir. O sea, creo que tiene 2 talleres con Alejandro Licona, 2 con Martín Salinas, 1 con Emilio Portes, ¿no? Entonces, es una historia que he reescrito como guión de cine fácil unas 5 veces, 5 o 6 veces, ¿no? Porque así me he formado yo en talleres de reescritura. Básicamente sometes tu obra, hay más guionistas y cineastas que opinan sobre ella y la tratas de mejorar, ¿no? Y que te dan ideas para ayudarte a mejorarla. Y cuando hice la última, sí, Emilio Portes me dijo, güey, es que tu película no se va a hacer, ¿no? Así la única manera que se haga sería como si fuera el gato con un cuchillito, ¿sabes? Así que mata a todos con un cuchillito para que sea muy barato. Pero tienes explosiones, tienes así disparos, 1000 mamadas, torturas y quién sabe qué fantasía. Ahí fue, o sea, reescribí el guión, reescribí la historia y luego me senté y me tomé un mes para adaptar la historia de guión de cine a guión de cómic, ¿no? En un formato medio bizarro que según yo le iba a servir a un ilustrador. Y pues en efecto sí, sí le sirve a un ilustrador ese formato, ¿no? Entonces luego fue el proceso de buscar un ilustrador, encontrar un estilo que nos guste para la historia y ponernos a chambear. La verdad es que sí es un proceso largo. O sea, el ilustrador es como era o es amigo de mi novia. Entonces, ella me lo presentó eh, y del momento que nos sentamos a trabajar, que fue como en mayo, él me entregó como la primera parte, que son las primeras 60 páginas, hasta como febrero del otro año, ¿sabes? Sí, sí fue casi un año de trabajo para esas 60 páginas. Eh, y ya una vez que tuve esas páginas, pues es como todo el proceso de edición. Sí, es tardado. Digo, y ahora aprendí a hacerlo, ¿sabes? Entonces el proceso de edición es más rápido, poner los diálogos es más rápido. Hay como, ya sé dónde ir, ¿no? Así sé quién me puede imprimir bien
y no tan caro, ¿sabes? Así, de buena calidad. Ese tipo de cosas, pues no lo sabes al principio, ¿no? Como que yo era escritor, entonces me tuve que convertir en adaptador de cómic y de adaptador de cómic a editor, ¿no? Que es otra parte de la chamba. Y ahora me falta la parte de como de difusión y ventas y un mar más de cosas de skills que falta aprender, ¿no? Para poder sobrevivir en ese mundo. Pero bueno, ese es el recorrido del gato. Con Vampiros y Narcos fue algo similar. Es un guión de cine. Y lo reescribí por lo menos 2 o 3 veces. Ese ya no tanto porque ya tenía más experiencia cuando lo escribí. Pero sí, tiene como 3 escrituras el guión de cine. Ganó concursos. En sí ya sabía que la historia sí jala, ¿no? Entonces, cuando Mauricio me hizo esta portada, el gato, entonces fue, oye, ¿por qué no empiezo a hacer la otra historia, la de Vampiros Narcos? Porque sabía que era lo mismo, que no se iba a producir, ¿no? Aunque haya ganado concursos, no se va a producir. Entonces, y me gusta mucho lo que él hace. Entonces nos pusimos a trabajar también. Primero, establecer cómo van a ser los personajes. Ya una vez que tenemos los personajes, pues a darle, ¿no? Así, de hecho, él me pidió que cambiara el formato de guión. O sea, lo que según yo funcionaba, él me pidió que se lo hiciera diferente, donde pusiera la cantidad de ilustraciones por página, así como un poco más detallado con él. Trabajo de manera más detallada. Antes hacía como más bien bullets ponía imagen y diálogos cuando lo hubiera, ¿no? Pero con él prefería como que le describa bien cada imagen, cuántas van a ser por página, como más esquemático, ¿no? Si quieres. Que de alguna manera siempre hay que adaptarnos al ilustrador. Con la otra, del peor de los mundos, bueno, y esa de Vampiros y Narcos, pues también fue como un mes de sentarme a adaptar toda la historia, la dividí en partes y luego, así, antes de mandársela a Mauricio, pues, bueno, la tuve que retrabajar para adaptarla al formato que él me pidió y pues aprovecho para releerla, ¿no? Entonces también el reto es como compactar la historia para que queden una cantidad de páginas medio controlable, ¿no? Para que no sea tanto tiempo el trabajo. Que y en eso he estado trabajando, ¿no? Por eso van a ser 5 tomos. Y la otra, del peor de los mundos, era una historia muy corta, ¿no? Que de hecho fue para un taller ahí con Valerio Vega. Entonces era una historia corta de menos de 10 páginas. Y al final escribí una reflexión, ¿no? Sobre la violencia. Esa nació de una nota periodística que me conmovió. ¿Cuento esto o no lo cuento? ¿Sí? De un chavo que quería detener a un bully, ¿no? Había un pinche bully en el Gabacho que estaba madreándose a unos chavitos y él llegó y se interpuso y dijo, pues ya, güey, bájale, ¿no? Y el bully, o no, a lo mejor se lo madreó, no sé, porque el chiste es que el bully al otro día lo fue a buscar a su casa, porque pues, es como pueblo chico, yo nací en un pueblo chico, conozco ese tipo de locos que hay en los pueblos, lo fue a buscar a su casa y con una pistola y lo mató ahí a quemarropa, ¿no? Eh, entonces dije, güey, ¿en qué pinche mundo vivimos? Si los chavos tenía 15 años, ¿no? Así de secundaria, o bueno, de secundaria y prepa, ¿no? El equivalente de allá. Que quieren un mundo mejor, que hacen algo, ¿no? Para que vivamos en un mundo mejor, los maten de esa manera, sí me pareció muy, muy cruel de la vida, ¿no? Es una ironía muy fea de la vida, como hay varias. Entonces, de ahí nació la historia. Entonces, escribí la historia, pero le di la vuelta, ¿no? Así de, mataban a una chica y un poco me enfoqué en un amigo que estaba, o sea, que eran 2 chavos deprimidos, que uno llevó una pistola de la escuela y para divertirse se estaban madreando a un chavo y una chica los detiene y el güey la mata. Y me enfoqué un poco en el amigo que no hizo nada para detener a su cuate, ¿no? Y pues, ahí va a quedarse como una historia como pequeña, con una reflexión al final. Y el pedo es que te lo juro, escribí esta historia, la empecé a trabajar y luego iba en el metro, justo ahí
a la GAM, ¿no? A Escapotzalco, y regresaba, y yo vivía en Coyoacán, regresaba en el metro, y te lo juro que en el vagón del metro vi al chavito que mataron, un güey idéntico, pero versión mexa, ¿sabes? Así, piel morena, pero igual pelo güerito, mismo corte, misma cara. Dije, pues es que ese chavo no está muerto, ¿no? A lo mejor no vivimos en un mundo tan culero y ese chavo no está muerto. Entonces, escribí una continuación para esta historia donde la chavita que mataron en realidad no está muerta, ¿no? O sea, para allá va la historia. Y un poco de que si tú haces algo para que mejore el mundo mejora. Y si haces algo para que empeore, pues se pone más culero, ¿no? Como que tus actos cambian el mundo. Es una cosa medio trillada, pero lo pongo allí. De eso va la historia, ¿no? Apenas llevo 2 tomos, faltan otros 3, y la chavita resucita como hasta el cuarto. Entonces falta un cacho todavía para llegar a eso, pero para allá va, ¿no? Como la que iba a ser una historia muy realista, ¿no? Comparada con las otras dos, pues tiene un twist fantástico. Creo que, no sé, de alguna manera entiendo mejor el mundo a través de la fantasía, ¿no? Que eso tienen en común varias de mis historias. Y yo me he formado reescribiendo historias, ¿sabes? Entonces, en el cine, pues la teoría es que el guión no está terminado hasta que esté el corte final, ¿no? Y un poco creo que va por ahí. O sea, si tú me preguntas qué debe tener una historia, primero que esté completa, ¿no? Porque si te lanzas a dibujar algo que no sabes para dónde va, probablemente te vas a perder en el camino. Creo que, o sea, eh, para entender qué es una historia, um, y cómo se construye una historia, hay 1000 maneras de construir una historia, pero para entender qué es y cómo hacerlo y cuál es la mejor manera de contar esta historia, pues tienes que saber cuál es tu historia, ¿no? Tenerla completa. O sea, sí puede haber huequitos en medio o momentos que puedas improvisar y que te den más libertad creativa a la hora de, ya sea de dibujar o de construir los diálogos o partes de la historia, ¿no? Que eso las pueden enriquecer, pero creo que necesitas saber de qué va, ¿no? Así, una buena sinopsis, mira, de eso va mi historia de principio a fin, quién es mi personaje, cómo va cambiando mi personaje, ¿no? Porque si tienes un personaje que nunca cambia, pues probablemente no tengas una historia, ¿no? Hay como muchos elementos de una historia que, que son importantes. O sea, los diálogos, a mí, hay gente que hace diálogos fantásticos o solemnes o poéticos muy chingones. Yo me he formado más en una escuela donde los diálogos tienen que ser como realistas, ¿no? Así, más o menos de cómo hablaría la gente o cómo puede hablar tu personaje, ¿no? Entonces, pues, si tienes un chavo en la calle y lo pones a recitar a un poeta desconocido del siglo XIX, pues como que te saca de onda de eso no sucede, ¿no? Y puedes crear efectos con eso, ¿no? Te saca de onda, pero tienes que estar consciente de esos efectos, ¿no? Si todos tus personajes hablan como Shakespeare o como el Quijote, pues el lector se va a dar cuenta, güey, es que nadie habla así, ¿no? O ya nadie habla así, o hablan como Shakespeare. Y si no es deseado, pues probablemente la gente se va a dar cuenta y se va a sacar de la historia. Creo que mucho es eso de tratar de, pues, no sacar a la gente de la historia, ¿no? Así, no sé, creo, o sea, eso, tener un buen personaje, una buena historia completa, que sepas para dónde vas, y diálogos realistas, bien escritos, ¿no? Que también soy mucho de la historia de less is more, ¿no? Entonces, entre menos diálogos, creo que más adecuados va a ser contar las historias con las imágenes. Y fíjate, está cagado, porque eso me lo enseñó un maestro de Gerardo Lara. Él me decía, confía en el poder de tus imágenes, ¿no? Cuenta tus historias con las imágenes. Y me parece es un excelente consejo y trato de hacerlo, ¿no? En mis historias, si hay páginas donde no hay diálogos, de hecho hay varias páginas donde no hay diálogos, y me parece que no hacen falta, se va contando la historia, ¿no? Puedes contar una historia y está cagado porque yo soy escritor
y voy contando una historia sin que haya un diálogo, ¿no? Entonces, pues tú qué escribes, ¿no? Así, pues, escribo las imágenes que dibujan alguien más. Bueno, otra vez, es como muy variado y a mí me gusta descubrir, ¿no? Así, sí, me gusta que me sorprendan. Entonces, eso está chido. Si veo una historia bien construida, bien narrada, sí me gusta, ¿no? Me ha pasado con Joshua, por ejemplo, en el libro ese de las luchas, la historia de Joshua me parece muy bien narrada, ¿no? Y se aprecia una historia que esté bien contada, ¿no? Que se haya una historia. Y creo que hay varios aquí que sí son buenos, muy buenos narradores. Eso, que te cuenten una historia, a mí me gusta. De repente, pues podrá gustarte o no la historia, ese es otro punto. Eh, Normalmente a mí me gusta como el aspecto visual, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser bello, pero sí tener un encanto o estar en sintonía con la historia, ¿no? Porque si el tema de tu historia, pues, no sé, es la belleza, por ejemplo, ¿no? Yo camino mucho en el bosque y veo paisajes bien chingones y pones garapatitos para decir, este paisaje es el más hermoso que he visto en mi vida. Bueno, a lo mejor te despierta la imaginación, pero a lo mejor será más padre ver una imagen bonita, ¿no? Así, creo que la parte estética, creo que el cómic también se presta para que tengas experiencias estéticas, ¿no? Y también se agradece, pero no sé, no es algo, si está feo, no lo leo, no es algo que a mí me pase, ¿no? Así, de hecho, hay obras bastante feas que me gustan mucho. ¿Cómo se llama? Es que una inglesa, The End of the Fucking World. No sé, bueno, a lo mejor viste la serie. Bueno, hay una serie de Netflix bastante divertida y hay un cómic gringo under en el que se inspiran bastante, o sea, con los dibujitos así como, a lo mejor no tan bonitos, pero así, a mí me parece maravilloso que de una cosa así como con estética under gringo, porque sí lo hacen como feo a propósito, ¿no? Así de, pues lo hago en chinga y se haga la historia, sí te puede conmover y te puedes enamorar de los personajes, no sé, eso me gusta también de repente la imaginación, ¿no? Que están como cosas novedosas. Eso está padre porque se presta el cómic a que te puedas volar la cabeza y crear universos enteros que no vas a poder ver ni en el cine, ¿sabes? Sí, en ningún lado. Y eso está muy padre. No siempre está bien logrado en el sentido de que muchas veces es como un collage de diferentes fantasías, que eso, el collage de clichés, a mí en lo personal no me gusta, pero creo que sí hay como ese toque de creación pura, eso se aprecia también, está muy padre. ¿Qué más? Pues no sé, también esa parte que te pueda apelar al intelecto, pues, está chido. Ya sea al intelecto o a las emociones. Si están los dos, pues mejor, ¿no? Pero pues, de repente es como difícil encontrar. Pues mira, obviamente políticamente incorrecto puede caer en eso. De hecho, creo que lo que era políticamente incorrecto hace unos años pues, era como decir groserías y en mi caso poner mucha violencia. Eh, Hay más cosas políticamente incorrectas, ¿no? Pero eh, sí, o sea, yo sé que puedes llevarlo al extremo del racismo, ¿no? Y, es que soy políticamente incorrecto porque X, ¿no? Y ponerte a decir sandeces sobre quien tú quieras, ¿no? Sobre cualquier minoría o género o lo que tú quieras. Creo que, creo que no, es que, o sea, puedes llegar a este extremo, me parece que en mi caso no es lo que pretendo hacer, ¿no? O sea, no usar el pretexto lo políticamente incorrecto para burlarme de una persona en específico. Um, yo, que yo recuerdo, no hago eso. Pero obviamente cuando haces crítica social, pues, caes en lo políticamente incorrecto, porque te alejas un poco del discurso suavizado que te pasa en los medios y lo dices con un lenguaje um, que a lo mejor contiene groserías que no, bueno, y creo que ya dejan de ser groserías en los medios, ¿no? Este año,
pero antes no te dejaban, ¿no? Te daban, te censuraban muy feo. Entonces, está cambiando la sociedad también en ese sentido. Um, Probablemente, creo que y pasa siempre, hay muchas personas que tienen que alzarse y alzar la voz para defenderse, ¿no? Para que dejen de chingar, que los demás dejen de chingarlos, ¿no? Básicamente, pues es un fenómeno natural y pues, que lo hagan, ¿no? Que alcen la voz y que digan, dejen de chingarme, ¿no? Me parece completamente normal. Creo que, o sea, mi fin no es precisamente ofender a la gente, sino justo liberarme de la censura, pero sí, no tanto con el fin de ofender, sino más de poder hablar de temas que no son correctos, ¿no? Eso, por ejemplo, o sea, hablo de la tortura en el libro, entonces tengo un personaje que tiene muchas vidas y pongo a policías a torturarlo de diferentes maneras, y todas esas maneras he leído y están documentadas que sucedieron en México. A lo mejor ya no las ocupan, ¿no? Y ya no es el tehuacanazo, ya es más los tablazos, ¿no? Lo que usan hoy en día. Pero bueno, son cosas, o sea, eso no es políticamente correcto. Poner a sufrir a un personaje um, para hablar de la tortura no es correcto. Y lo hago, ¿sabes? O sea, sí, a lo mejor mi historia contiene crueldad, ¿no? Que eso no es políticamente correcto, las mamás no quieren que sus hijos vean historias crueles, ¿sabes? Así, en, hay un par de escenas medio sexosas, pues, creo que a eso me refiero, o sea, que sí también, la verdad es que hablo, mi público, o pretendo que mi público sea como más de adultos, ¿no? Entonces, pues, como adultos, pues creo que sí puedes ver así un pito en un dibujo, pues tampoco te vas a ir al infierno, ¿no? O sea, y los que se persignan viendo eso, pues que no lo lean y ya, no es para ustedes, ¿no? Así. En ese sentido soy políticamente incorrecto. O sea, no es para todo público. Bueno, es lo que tengo en mente. Más que pretexto para ofender minorías, creo que es más de que sí hay gente que se puede ofender. Y hay gente que se ofende con lo que sea, en realidad, ¿no? Así, entonces, tampoco, y no me preocupo por ellos. Creo que en eso cae lo políticamente incorrecto, sí, para especificar, ¿no? He escrito dos historias que tienen que ver con mundos indígenas, ¿no? Um, y está muy padre. De hecho, en Canadá es un megapedo. Si no eres indígena y quieres hablar de los indígenas, eres un racista, ¿no? Y el gobierno no te va a dar dinero, a menos que seas indígena. O sea, no se puede hablar de ellos, ¿no? Eh, y ellos son tal vez los más como estrictos, ¿no? En eso, de no toques mi cultura porque todo lo ensucias y regrésate a Europa, ¿no? Como si fuéramos europeos. Pero bueno, así hay como ese pedo, ¿no? Y de no toques mi cultura porque le ensucias. Yo entiendo que probablemente para ellos pueda ser frustrante que gente hable de su cultura o de sus historias o de sus mitos, ¿no? O puede ser que un escritor que no es uno de ellos esté equivocado, ¿no? Pero no sé, yo siento, a mí me gustan los mitos, me gustan las historias. Me parece que un mito y una historia tiene una parte que es universal, ¿no? Entonces, aunque tu historia suceda en un pueblo indígena Tameme de Veracruz, es una historia universal, aunque suceda en un pueblo, en una aldea del norte de Canadá o de Alaska, um, puede ser universal, ¿sabes? Y creo que eso tiene el arte, que, o sea, yo no estoy escribiendo un libro de historia indígena donde me hago pasar por un indígena, ¿no? Yo no me hago pasar por otra persona, firmo mis libros, ahí está mi nombre, ¿no? Al final hay una semblacita de quién soy, ¿no? Te puedes acercar y preguntarme quién soy, ¿no? O sea, yo no me vas a pasar por algo que no soy. Y creo que eso, el deseo de contar historias es lo que me hace escritor. Bueno, y llevarlo a cabo, ¿no? Porque pues, puedes tener muchas ganas de contar historias, pero si nunca lo haces, pues no vas a ser escritor. Pues, las horas nalgas de estar ahí sentado y hacerlo, pues es lo que te convierte
pues, no sé si artista, pero bueno. Pues hasta ahorita bien, la verdad, eso es lo que me ha entusiasmado, ¿no? Creo que he tenido buena recepción, o sea, la gente que lee las historias, muchos así, si compraron una primera parte, si me los vuelvo a ver en otro evento, pues tratan de comprar la segunda parte. Um, Creo que eso está chido, o sea, sí ha habido gente que se tomó la molestia de mandarme un correo, escribirme así de, oh, esa historia me gustó mucho y te cuentan, me recordó pasajes de su vida. De repente, pues, platicas con la gente, ¿no? Y es enriquecedor. Así es, pues discusiones como hoy, pues, también te enriquecen, ¿no? Así te obligan a cuestionarte cosas que normalmente no te cuestionas. Y eso está bien, porque pues, tendemos a enfrascarnos en lo que nos es cómodo y, y pues no siempre es bueno que te comprendan. Ojalá leas mi obra y podamos tener otra discusión donde peleemos así con armas iguales. Los míos, el gato, los 3 tomos en 250 y los otros están, justo el vampiro sin narcos, los primeros 2 tomos en 120 y el del peor de los modos, los primeros 2 tomos en 80. ¿no? Pues mira, fíjate, hay cosas muy tontas desde que es casi imposible que estemos en bibliotecas, ¿no? Porque la gran mayoría de los cómics mexicanos no tienen código de barra, no tienen código ISBN, y el gobierno mexicano, porque las bibliotecas son públicas, pues güey, si no tienes eso, probablemente no puedas entrar, ¿no? Yo recuerdo, pues ese del gato lo llevé con un amigo que trabajaba en la Vasconcelos, y así como que se hizo loco y pues, no tiene código, no saben qué hacer con él. Entonces tú ves allí, tiene una colección bastante buena de cómics en general, de narrativa gráfica de todo el mundo, pero no, cómics mexicanos casi no hay nada. Y yo creo que a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Puede ser que me equivoque, pero yo siento que no están nuestros libros en las bibliotecas del país porque no tienen un código de barras, pero tú vas al Lindautor y no sabes lo cansado que te la hacen para que te den un pinche código de barras, un número, ¿no? Que tendría que ser gratuito y aquí te lo cobran. Y te la hacen una sarta de requisitos, porque sí tengo unos que tienen código de barras, ¿no? Que los saqué, pero es un dolor de huevos, así, le escribes y luego tienes que volver a pagar para rectificar que te equivocaste. Y así una cosa que tendría que ser de un día para otro, así te la hacen hasta de 2, 3 meses, ¿no? Entonces, y nuestros libros no están, o sea, que no digo que sea un bien de la nación, ¿no? Pero los libros de todos esos que viste ahí en el museo, de cuántos de ellos están disponibles en bibliotecas del país, de casi ninguno, en aulas del país, de casi ninguno, ¿no? Mira, yo estoy de acuerdo, es que mira, cuando yo era niño, sí iba a la biblioteca esa de la escuelita, pues sí iba y sacabas un librito de vez en cuando, y cuando ya te los leíste todos, pues ya te chingaste, ¿no? Pero pues no estaría mal que estén ahí, ¿no? En mi caso, a lo mejor no escribo tan para niños, ¿no? Habrá gente, pero que los libros de George Fernández no están en todas las escuelas del país, me parece un error, deberían de estar, ¿no? Hay una cosa, hay cosas que sale muy caro hacerlas, y de hecho es muy triste, o sea, quién sabe si yo recupere el dinero que he invertido en eso, ¿no? Como que no es mi principal objetivo tal vez, um, pero, o sea, definitivamente hay impresiones que son muy caras, sobre todo si haces tirajes pequeños, y si te pones a contar tu tiempo de las horas que le dedicaste y el material, pues no salen las cuentas, no, así, ponte el gato, mira, reescribí esa historia 7 veces, cada vez que la escribo me tardo entre 1 y 3 meses, estamos hablando de 2 años, 1 o 2 años de mi vida, entonces manténme durante 2 años de mi vida y eso tendría que ponerle al costo del libro, no va a salir las cuentas, nadie va a querer mantenerme un año, ¿no? Solo que
ya, si te ganas la beca, pues chingón, ¿no? Pero si no, pues no vas a recuperar eso. Y si te pones a poner esos costos al libro, no vas a ir las cuentas. También, pues, es eso un poco, si lo quieres hacer como más elitista, ¿no? Más de nicho, o si lo tratas de hacer más popular, o que, ¿no? O sea, yo la única esperanza que tengo de recuperar dinero es si vendo más de 1,000 ejemplares, ¿no? Entonces, si se agota el primer tiraje de 1,000 ejemplares, que ahí está el montón de libros que tengo en la casa, eh, tal vez, ya cambiaré y diga, no sé, es un negociazo, ¿no? ¿No? Pero, no sé, o sea, punto, aquí de Morelos, conocí a un chavo, ese güey firma como Blue Cat, y está loco el güey, así, él escribe obras así, tipo manga también, así muy en esa estética, pero él estuvo en Webtoon y tenía 500,000 de vistas, y en lugar de pagarle, lo corrieron. Le dijeron, no, tu obra ya no está con los lineamientos de Webtoon, está un poco violenta. Entonces, tenía 500,000 de vistas, no le dieron un centavos y lo mandaron a la chingada. Y es una historia de 300 páginas. Entonces, ahorita está en Canvas, pero en Canvas creo que lo ha visto 50 personas. Tal vez poco a poco lo vaya leyendo más personas. Pero sí, Webtoon tuvo 500,000 de vistas con un cabrón al que no le dio un centavo y lo pateó en el trasero cuando se le dio la gana. Y así está mucho, ¿no? Así creo que habrá, para Webtoon es un negociazo. Para este cuate, pues, dime cuál fue el pinche negocio, ¿no? O sea, y es muy relativo ese pedo. Entonces, fíjate, Creo que el que gobierno nos podría ayudar más, o sea, no sé, publicando, pero promoviendo nuestra obra, eso, comprando nuestra obra. O sea, hay negociazos ahí que se hacen de editoriales que les venden a la SEP y eso. Antes eran más chanchullos. Ahora creo que ya hay un poco más de apertura, ¿no? De editoriales independientes y así. No sé qué tanto, o no sé qué tanto hay que, pues, aunque sea proponerlo, ¿no? Dices que nadie más lo ha dicho, o bueno, o pocos, no creo que esa idea sea mía, ¿no? Así, seguro a más personas se les ha ocurrido. A mí me gustaría que estén mis libros. Los llevé ahí y me mandaron por un tubo. Entonces, está complicado, porque ni regalado los quieren, güey, ¿no? Porque los iba a donar los libros, para que justo que puedan estar allí, que un loco que quiera leer esa historia, pues, tenga acceso a ella, ¿no? Yo he leído muchas historietas bien chidas de ahí, y me hubiera gustado que alguien más las pueda leer, pero eso ni siquiera es posible. Ahora, lo que veo bien, veo efervescencia, veo un chingo de gente muy talentosa haciendo cosas y dan ganas de ser uno de ellos, ¿no? O sea, yo tengo ganas de estar ahí, me gusta estar ahí con ellos, ¿no? Y que los que están al lado no los conozco todos, porque sé, es un medio que, aunque parezca chiquito, hay unos que siempre te vuelves a encontrar y hay otros que llegan y de repente ya no los vuelves a ver y hay otros que sabes que existen y no vienen, ¿no? Me parece que ahorita, en este momento, está en efervescencia y hay un chingo de gente muy buena trabajando. Eso creo que es el punto principal, ¿no? Um, a favor. ¿Qué más? En contra, creo que no, faltan muchos espacios, ¿no? Donde promover nuestra obra, donde que se venda, no solo que se venda, ¿no? Es que no todo es ventas, es que poder hablar de nuestra obra, que la gente se interese por ella, como toda esa parte de difusión está ausente, ¿no? O a lo mejor yo estoy en otro pedo más viejo, ¿no? Me lo han dicho algunos así, no, es que la onda es más webtoon y pues la neta, así, hacer lo que le pasó a ese chavo de regalarle mi trabajo a Webtoon para que ellos ganen dinero y yo no gane nada, no le veo mucho sentido, ¿no? Creo que a lo mejor hay algo ahí de eso, de poder que la gente conozca tu trabajo, que no está ahí, ¿no? Así, porque igual, como te dije hace rato, que es bien bonito que un lector te comente de la historia que escribiste y que los conmuevas o que te digan cosas sobre ellas, ¿no? Que puedas entablar una discusión sobre ellos. Me parece eso increíble, ese contacto. Pero también, si tú lo ves a la escala que es, pues estamos hablando de menos de 500 personas todavía, ¿no? Entonces sí es una cosa bastante reducida, ¿no? Así, así que tú ya, oh, yo estoy cambiando el universo con mi obra que ha leído 300 personas.
no es cierto, ¿no? O sea, sí me gustaría tener un alcance mayor. Y creo que todos los que hacemos eso, y varios lo merecen también, ¿no? Tener ese alcance mayor, que yo creo que a más personas les puede gustar lo que estamos haciendo. Que, solo que falta encontrar la manera de llegar a ellos, ¿no? Yo no tengo la solución. O sea, ojalá en esas discusiones salgan más opciones, que haya más eventos como el que hubo de la Ciudad de México, está muy bien, ¿no? Ahorita viendo otro de Comejí, la Mole, que es como el más grande, pero también donde no caben todos, ¿no? Así, o es muy caro para varios. Sí, hay muchos temas. Y lo que comentabas de centralismo, pues también, o sea, yo estoy en Morelos y pues la mayoría de los eventos son en el DF. También pues, es un pinche riesgo ir a Monterrey, ¿no? Así, he querido como inscribirme allá y este, es como, pues paga como los demás, ¿no? Ok, o sea, no te hacen un favorcito, no, tú vienes desde el DF y vas a pagar tu hospedaje, o sea, hay como 1000 gastos que te llevas, es como, no, paga lo mismo que los demás y inscríbete a tiempo, ¿no? O sea, no le estoy diciendo págame el avión y la primera clase, pero como que hay, por eso también el centralismo se queda, la gente se queda donde están cómodos, ¿no? Y hay unos pocos que viajan, Pavel Ortega, ¿no? Que viene desde Jalapa, me parece, Sergio Ríos, o sea, hay unos que viajan y se rifan, pero también yo creo que en algún momento, pues, tal vez pierden dinero cada vez que viajan así, ¿no? Sí, sí, o sea, ahorita es más como una onda hormiga, ¿no? Así cuando Pavel se llevó Los vampiros y narcos a la librería de cómics de Jalapa, ¿no? Quién sabe si pase eso, qué pase con eso, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Creo que es más ese tipo de esfuerzos, que es más de compañerismo, ¿no? Que es muy bonito. Me parece, eso es la otra cosa muy positiva. La comunidad comiquera en México es chingona. Sí, he encontrado puros amigos, ¿no? Y eso es muy bonito, porque no vas ahí justo a que te mamoneen. No, es como todos estamos en lo mismo y ese ambiente también está muy padre. Creo que son puros creadores muy chidos. La gente es la que vale la pena. La trilogía de Enki Bilal. Acá está. Ah, es Nicopol. trilogía Nicopol. Sí, eso tendría que estar ahí. Me parece también una chulada. Mira, no la había visto, pero sí. De hecho, ese libro me lo recomendó una prima y cuando lo vi dije, no mames, eso se puede hacer en cómic. Y sí fue de, ok, me abrió un panorama que yo no tenía pensado, ¿no? Así, había leído cómics gringo, cosas más feas, y ves eso, es una experiencia estética y además la historia es una chulada, una chingonera. Es que me siento un poco traidor, um, pero así tal vez hasta incluso algo gringo, ¿no? De Alan Moore, para que vean que hay cosas que hasta los gringos pueden, o sea, han hecho bien, ¿no? No sé, o el Sandman, ¿no? De ese güey. Como para acercarlos a la cultura un poco más pop, más reflexiva, creo que no estaría mal, ¿no? O Akira, no, yo creo que mejor Akira, sí. No, pensándolo bien, no, que chinguen su madre los gringos. Akira, sí, tiene que estar Akira, tienen que leer ese libro. Muy bien, muy bien. La verdad es que yo estoy en proceso de leer a mis compañeros, ¿no? No te voy a mentir, es que de hecho, te diría que la mayoría de los que he leído ha sido de los que han accedido a hacer intercambio conmigo. Entonces tengo sus libros porque no alcanza el dinero, o sea, para comprarlos de todos. Bueno, entonces te propongo una cosa. Lo sí Yo tendrá que estoy, estar ahí. te propongo una cosa. Yo hice mi fanzine de serigrafía. Ajá, Ahí si te metes al Instagram, ahí sí. ahí tú revísalo y si te late, pues hacemos intercambio. Órale, sí, sí, Órale. eso sí. Pues, Es examen, perdón. no, lo voy a reprobar milmente, ¿no? Sí, es que también nos pones en una situación difícil porque tengo muchos compañeros que o sea, disfruto mucho su compañía, pues nada más tres, pues está complicado, ¿no?
Bueno, Edgar Clement, sí, tiene que estar Operación Bolívar, creo que es como el papá de todos nosotros, ¿no? No, no sé. Tú dices que no. Me está haciendo que no No, me no, gusta, no. No, pero yo digo que Edgar Clement tiene que estar porque es como de lo más representativo de esa época, ¿no? Si te olvidas de muchas cosas alrededor, pues tiene que estar. Si se sí, las pones de esos barnices, ay Dios mío. Entonces, órale, Edgar Clement, no decimos que más. la obra hable por ella misma, ¿no? Me parece que Operación Bolívar se sostiene como una buena. ¿Qué más? Pues me gusta es que voy a citar a mis maestros, me voy a bien ñoño, ¿no? A probar el examen. El Neuronos de este Val Vega me gusta. Es el último que sacó de Valerio Vega. Neuronos. Órale. Uh-huh. Ese me parece bueno. Muy buen libro y él es un autor que sí vale la pena como acercarse a él. Tiene una obra bastante amplia, es un buen maestro, ¿no? Así, muy dedicado. Si tienes una duda, él me ha orientado mucho, ¿no? Y soy muy... ¿Quién? Pues, no, es que te digo, voy a seguir con la niñez, con Edu Molina, que también fue maestro mío. Trabaja muy bien, ¿no? Así, casi cualquier libro de él vale la pena estar ahí, ¿no? Así. Creo que el último es ese de Tierra de Nadie. No, eso falta también que nos recomienden, ¿no? Y es lo que yo les decía a los compañeros, pues falta que nos leamos, ¿no? Porque, mira, los que yo te recomendé, los he leído, ¿no? Y sé que son buenos, que son talentosos y que cuentan buenas historias. Hay un chingo de gente que no ha leído, hay más que no ha leído que gente que ha leído, y es muy triste, ¿no? O sea, y ya quisiera que todos que nos leamos, creo que es un primer paso, pero también ni nos alcanza el dinero a nosotros mismos para leernos, güey. No, es que lo único que podría ser diferente, pues antes justo era como un producto de consumo masivo, ¿no? Es como, pues no, nadie guarda un pañal Pampers de los 50, ¿no? O sea, que, así eran, güey, así, sí era muy masivo, como que a lo mejor ni lo consideraban equivocadamente como un producto cultural en su tiempo, ¿no? Sino más como un producto comercial, como una revista. Y no sé si en teoría las revistas tienen que estar pues, respaldadas o resguardadas en el Archivo General de la Nación, o si no están ahí, ¿no? No, no lo sé. No sé si cuando sacaban los ISNs eh, tenían que dejar un ejemplar. En teoría sí, pero no sé cuándo empezó ese pedo, ¿no? Porque en teoría el indautor debería tener un archivo de todo esto, o el Archivo General de la Nación debería tener todo eso archivado, ¿no? Y lo nuestro no va a estar ahí porque no tiene un código de barra. Y pues, sí, sí es un riesgo. De hecho, hay muchas obras, pues tú lo sabes, incluso de la época donde trabajabas, o de hace ni tantos, ¿no? Que quién sabe dónde se consiguen esas obras. Creo que falta gente con ideas que estén allí proponiendo y a lo mejor hay manera de hacerlo, ¿no? Si no hay nadie con ideas y nada más son funcionarios que están replicando lo que ya se hizo, creo que siempre hay espacio para cosas nuevas, para proponer eso, ¿no? Hay temas legales ahí también de derecho de autor que puede complicar un poco las cosas de que esté gratuito para todo el mundo en todos los idiomas. De que no hay una plataforma en la Secretaría de Cultura, defunto Fonca, eh, de descarga o ve todo lo que han hecho toda la gente, más que esa revista, ¿no? De repente, o con pequeños avances o algo así, pero no están las obras, no están disponibles. Digo, no estaría mal, digo, si ya se pagó por ello, pero Claro. tampoco se pagó con ese objeto de te voy a comprar la obra que te estoy becando, ¿no? Sí, porque la verdad está muy chida la plática, pero sí, ya tengo un poco de hambre.
Y más bien cansancio mental, así, en serio, ya estoy cansado.